descanso. Esta tarde en la iglesia de Collegiale a las 4 de la tarde va a haber el Memorial Service de 4 a 5. Si alguien de ustedes lo conocía y alguien quiere saludar a la familia, allí entonces va a ser el Memorial Service. Muy bien, muy lindo el canto, y el canto realmente, si alguien venía quizás sin intención de participar en el rito que vamos a tener hoy, o en el ritual de hoy, ojalá que por medio del canto haya sentido la voz de Dios, porque Jesús te invita a su mesa, porque Él pagó todo para que nosotros podamos participar allí, para que podamos nosotros en Él tener derechos espirituales. Y quiero comenzar en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículos 1 al 5. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo. Cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si hay algo que quiso Jesús enseñarle a los discípulos durante los 3 años y medio que caminó con ellos, era que el verdadero discipulado, el verdadero seguidor de Él, se manifiesta a esa situación en una actitud humilde. La humildad es el resultado de estar en Cristo. Cuando no hay humildad, cuando no hay sencillez, por más que conozcamos la Biblia, por más que tengamos puestos en la iglesia, por más que hayamos trabajado para el Señor, eso evidencia de que todavía no lo hemos conocido bien. Eso evidencia que todavía hay partes de nuestro corazón que no hemos entregado. Eso evidencia que no hemos entendido el tema principal del cual habla la Biblia y del cual predicó Cristo, que es la salvación. La humildad es el resultado del verdadero cristianismo. Y eso parece que es algo que nos cuesta a nosotros entender, a pesar de que venimos a una iglesia. Digo, cuando no lo estoy diciendo a ustedes, lo digo por mí eso. Como seres humanos tenemos una enfermedad y esa enfermedad se llama orgullo. Y el orgullo siempre quiere ponernos a nosotros en el centro. La verdadera religión nos pide continuamente que pongamos a Jesús en el centro, pero como nosotros a Jesús no lo vemos, entonces Jesús dice que si queremos ponerlo en el centro a Él, ¿a quién tenemos que poner en el centro? A los demás. Tenemos que servir a los demás. Por eso Jesús quería que sus discípulos entiendan esto, y sus discípulos les costaba entenderlo, porque antes de Jesús lavarle los pies a los discípulos continuamente estaban entre ellos, a pesar de que estaban con Jesús, estaban peleando entre ellos a ver quién era más importante. Parecía que la iglesia de los discípulos, de la cual Jesús era el pastor, era un fracaso. Porque a pesar de que Jesús no solamente que era el Hijo de Dios les enseñaba por palabras, sino por ejemplo, ellos todavía seguían en la lucha. Y Marcos 9, 33 al 35, Marcos 9, 33 al 35.
Dice así: llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó: ¿qué discutíais en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido quién era el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Y sigue después, voy a continuar, dice: después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo: el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nuevamente Jesús establece: si yo quiero ser el más grande, no está mal querer ser el más grande. Pero si quiero ser el más grande, tengo que ¿qué? Tengo que transformarme en un servidor. En el pasaje anterior vimos que Jesús dice que cuando vio que estaban allí los discípulos y que no había un servidor, Él, sabiendo de dónde venía y sabiendo a quién servía y que era el Hijo de Dios, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando tú sabes que eres grande, lo único que puedes es bajar. Nadie puede subir más arriba de lo que está más arriba. Cuando tú estás arriba, lo único que puedes hacer es ¿qué? Es bajar. Pero cuando estás abajo, ¿qué es lo único que puedes hacer? Es subir. Entonces, toda persona que está buscando subir es porque realmente, ¿dónde está? Está abajo. En cambio, toda aquella persona que está empezando en servir es porque sabe que no puede subir más, tiene que bajar. Jesús sabía que era Dios y él, como tenía esa conciencia de Dios, lo único que podía hacer era bajar, era servir. Las personas acomplejadas, que somos todos, yo soy el primero, somos los que nos gusta que nos den alabanza. Como nos sentimos que no somos nadie, dependemos del aplauso de los demás. Dependemos que alguien nos dé una palmada y nos diga qué bien que lo hiciste. Porque estamos acomplejados, sentimos que no valemos nada, entonces necesitamos continuamente ese estímulo externo para que nos sintamos poderosos. Siempre parece que no nos respetan cuando somos acomplejados. En cambio, la persona que está segura, y a mi criterio, la única persona que puede estar segura en Dios, hay dos personas que pueden estar seguras. Son los que recibieron mucho amor de los padres, esas personas son bastante seguras, y los que han creído en el amor de Dios. Pero como todos, en la mayoría de los casos, no hemos recibido el amor que necesitamos, muchas veces nos hacemos cristianos, aceptamos 28 doctrinas y simplemente creemos en un credo, pero no aprendemos a descubrir el amor de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a descubrir su amor. Y cuando descubrimos su amor, eso nos sube, eso nos levanta. Y entonces cuando Dios nos levanta, no necesitamos seguir subiendo. Lo único que podemos hacer es ¿qué? Es bajar. Cuando no estamos seguros de quién somos, la ropa es demasiado importante. Cuando no estamos seguros de quién somos, el carro que compramos es demasiado importante. Cuando no estamos seguros de quién somos, el puesto que tenemos en la iglesia es demasiado importante y cuidado con que me lo saquen. Pero cuando estamos seguros de quién somos, todo lo que tenemos lo usamos para servir. Y con esto no estoy diciendo que está mal tener un puesto en la iglesia, y no vamos a decir que todos los que tienen puesto acá en la iglesia son acomplejados, y yo sería el primero. No quiere decir que tener dinero está mal tampoco, pero hay una pregunta incómoda que nosotros tenemos que hacernos y que saben muy pocas veces nos hacemos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué busco esto que estoy buscando? ¿Por qué estoy predicando hoy? El por qué es una pregunta muy incómoda y por eso ustedes van a ver que muy pocas veces se pregunta por qué en esta sociedad. Porque esta sociedad está centrada en hacer, en el qué y en el cómo. ¿Y cómo lo haces? Después, ¿por qué lo haces? Nadie le interesa.
Nadie le interesa porque todos sabemos que hay un problema con el por qué. Porque si analizamos el por qué, vamos a ver que muchas veces nuestras motivaciones están corrompidas. Pero Dios siempre nos pregunta por qué. Y Él quiere que... Pero Él quiere que entendamos que en Él somos grandes. Y esa grandeza se tiene que manifestar en humildad. Es increíble. Nosotros cuando parece... en las sociedades, mientras más grande eres, más orgulloso eres. En cambio, en la Biblia, mientras más grande eres, más humilde debes ser. Y más humilde serás. Y por eso Romanos 12:16, lo vamos a ver ese mensaje en toda la Biblia, Romanos 12:16. Romanos 12:16 dice, sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Hermanos, ¿cómo me gustaría que esto lo hagamos carne, especialmente ahora en 2 semanas? Sed unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, no orgullosos, sino asociados con los humildes. Y cuando está acá hablando con los humildes, acá no está diciendo que tengo que ir a estar con los pobres, sí, eso también es. Pero esto quiere decir que nosotros debemos, con las únicas personas que vamos a poder lograr crecer, es con las personas que tienen una actitud humilde. Tú no puedes ser amigo de un orgulloso. No se puede ser amigo de un orgulloso. Tú puedes ser cómplice, puedes ser compinche, puedes ser compañero, pero amigo no puedes ser amigo de un orgulloso. Porque el orgulloso, ¿de qué está pendiente continuamente? De sí mismo. El orgulloso no puede hablar, tiene que discutir, porque siempre tiene que tener la razón. Y hermanos, nos estamos acercando ahora a un congreso donde hay dos corrientes. Y saben que a medida que me acerco al congreso, y eso me estoy denunciando a mí mismo, me doy cuenta que tenemos un gran problema. No queremos dialogar, queremos discutir. Queremos imponer muchas veces nuestros puntos de vista. Y acá la Biblia, no solamente acá, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces vemos discutir personas que no pueden dar la oportunidad de que el otro quizás tenga razón, sino que yo ya decidí así y listo, esto es verdad. No es la actitud del Evangelio. Y vuelvo a repetir, hermanos, me denuncio a mí mismo aquí. Porque nadie escapa del orgullo. La verdadera religión se manifiesta en humildad. Pero cuando falta la humildad, entonces tendemos a hacer muchas veces énfasis en la forma. Y voy a leer un versículo, este mensaje de la humildad está en todas las Escrituras. Primera de Pedro 3 y 4. A nosotros nos gusta hacer énfasis en lo externo, no lo interno, porque lo interno nos pone incómodos. ¿Lo externo es fácil cambiarlo, sí o no? ¿Podemos cambiar lo externo fácilmente? Sí. En lo externo, con decidirlo, sin Dios yo puedo cambiar todo lo externo. Sin Dios yo puedo cambiar mi conducta. Lo que yo no puedo cambiar sin Dios son mis actitudes. Y por eso cuando no encuentro poder en Dios para cambiar mis actitudes, entonces comienzo a hacer énfasis en las cosas externas. Y fíjense lo que dice acá para que ustedes vean que este es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 adelante, dice, vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos, sino interno del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. ¿Qué es de gran valor ante Dios? ¿Un espíritu cómo? Manso y tranquilo. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Sí, es un fruto del espíritu, pero ¿qué es? ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, yo no le estoy trayendo la definición del diccionario, pero mansedumbre a mi criterio es no defender mis propios derechos.
es dejar que Dios defienda tus derechos. No es imponerme a mí mismo, sino es dejar que Dios, como dice, Él sea el que aderece mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David dice en el Salmo 23, Él no se va a vengar del enemigo, sino que Él va a dejar la venganza en las manos de Dios y Dios en algún momento le servirá mesa adelante de sus enemigos. Pero Dios es el que defiende mis derechos. Mansedumbre. Y eso es lo que habla aquí Pedro. Pero nosotros muchas veces utilizamos este versículo de Pedro para decir no hay que usar joyas. Entonces decimos no hay que usar joyas, el que no usa joya es humilde. ¿Está bien esa frase? No, tú puedes no usar joyas y ser la persona más orgullosa del mundo. Pero como no nos gusta hablar de lo interno, entonces hacemos externo y decimos no uso joyas, ya estoy bien. Y entonces al que usa joyas, ¿qué le decimos? Que es orgulloso. Fíjense qué simplistas que somos. Cuando muchas veces nos sentimos orgullosos de no usar joyas. ¿O no han visto eso? Entonces, ¿de qué me sirve este consejo? Me olvidé totalmente este consejo. Tomé la letra que me dice que tengo que ser humilde y ahora pienso que porque no uso joyas soy mejor que el que las usa. Eso no es humildad. Eso es simplemente agarrar la letra de la Biblia para acomodarla a mi pecado. ¿Cuál es el peor pecado? Es el orgullo. Y por eso dice acá, cuando tú estás con Cristo, tú no vas a hacer énfasis en las cosas externas. Y da un ejemplo. Pero acá, y con esto no estoy acá ahora haciendo una apología o defendiendo que hay que usar joyas, no. A lo que estoy diciendo es que tenemos que poner los énfasis en las cosas correctas. Acá sí hay algo que es bien, o sea, que es bien normativo. Y el normativo es que nosotros tenemos que ser humildes. Esa es la norma. Que nosotros no podemos sentirnos superiores a nadie. Y para no sentirnos superiores a nadie, entonces todo lo que hacemos tiene que ser el énfasis tiene que estar en desarrollar ¿qué? Mi interior. Alguien puede decir, bueno, por eso yo vengo cargado me pongo todo o sea, de cualquier forma por afuera, total, lo que a Dios le importa es el interior. No, es que tu interior va a afectar tu exterior, pero no necesariamente tu exterior afecta a tu interior. Yo con mi exterior puedo disimular toda la carencia que tengo en el interior. ¿Se entiende? Y es por eso que nosotros tenemos que hacer énfasis, de acuerdo a la Biblia, los énfasis que hacían los apóstoles, los énfasis que hacía Jesús. Y no pensar que porque algo externo ya está todo bien. Es como decir, yo acepto a Cristo porque tomo la Santa Cena. Hay personas que toman la Santa Cena, y puedo ser yo uno, que para ellos es un juego esto, es un ritual, es algo de la cultura, es como celebrar la Navidad. ¿Y cuántas personas he visto en las iglesias que están peleadas por personas con años y sin embargo participan de la Santa Cena y están peleadas con personas de la misma iglesia? ¿No lo han visto eso? Sin embargo participan de toda la Santa Cena. Ha llegado a ser una fiesta, un holiday la Santa Cena. Pero no ha llegado a ser lo que realmente ejemplifica. Dios dice que si yo acepto a Jesús, tengo que estar dispuesto a tirar puentes con todas las personas, incluso hasta con mis enemigos. Ese es el mensaje, porque cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, le estaba lavando los pies a Judas. Pero nos encanta hacer énfasis en las cosas exteriores. Entonces, ¿qué hacemos de la Santa Cena? Gracias a Dios aquí no es muy así. Pero ponemos un mantel muy lindo que está muy bien. No estoy criticando, hermano. Simplemente estoy queriendo que veamos la realidad de la religión. Tenemos bandejas de plata y está muy bien. Pero, hermanos, la Santa Cena que celebró Jesús no era con bandejas de plata, no era con manteles arriba de la... Era algo muy sencillo. Pero cuando falta la sencillez y cuando falta la esencia, le empezamos a agregar cosas a la religión. Y por eso Elena de White en El conflicto de los siglos dice que cuando las religiones pierden la esencia, empiezan a hacer énfasis ¿en qué? En las formas.
Y el formalismo y el ritual es todo pomposo, que todos pasando de una manera, que todos vistiéndose de una manera, que todos... Entonces, todo exterior para que parezca, pero para disimular muchas veces lo interior. La verdadera religión se manifiesta en sencillez, no en descuido, pero sí en sencillez. Y eso no quiere decir que entonces vamos a ser desordenados, no quiere decir que todo va a ser una desorganización, no. Lo que quiere decir es que tenemos que empezar a poner los énfasis en el lugar correcto. Y es por eso, hermanos, que Jesús chocó tanto en la sociedad a la cual vino a predicar. Porque Él era sencillo. No se vestía mal, pero tampoco se vestía ostentoso. Jesús enseñaba que lo interior es lo más importante y por eso les decía a los religiosos de la época, les decía, limpien primero lo de adentro del vaso y después limpien lo de afuera. Pero no sean como sepulcros que están demasiado bien pintaditos y por adentro están llenos de huesos muertos. Hermanos, simplemente con hoy quiero reflexionar sobre esto. Y quiero antes de pasar a esto, leer Isaías, capítulo 1, versículos 12 al 20, perdón. Isaías 1, 12 al 20. Cuando Isaías escribía este libro en esta época, o daba este mensaje, el pueblo de Israel estaba gozando de gran prosperidad. El pueblo de Israel tenía la religión muy bien estructurada. Sin embargo, ¿qué le dice? Vamos del versículo 10 en adelante, Isaías 1:10. Vamos a ver qué dice Dios a Israel. Dice, gobernantes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y quiero decirles, cuando decía a Sodoma y Gomorra que ustedes eran príncipes de Sodoma y Gomorra, no le estaba diciendo cositas livianitas el profeta. Ustedes saben cuáles eran las costumbres de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Israel en esa época eran personas que, como les decía, estaban muy estructurados en la religión y en la forma y en los rituales. Y entonces sigue diciendo el profeta, Dios a través del profeta. Versículo 11, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de gracia de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas son una iniquidad. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, no os escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos. Quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Restituid al agraviado. Defended al huérfano. Amparad a la viuda. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, lo que está diciendo Dios aquí es, miren todo lo que ustedes están haciendo, miren todo lo que ustedes todos los sacrificios no me interesan si los sacrificios, todo el ritual no va acompañado de la correcta actitud. Y esa correcta actitud se tiene que manifestar en respeto hacia los demás. Y fíjense, uno podría decir, están violando el sábado, podría decir Dios. No, ¿qué dice Dios que estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los israelitas?
Ahí no dice que estaban violando los sábados. Ahí dice que no estaban respetando a la viuda, que no estaban respetando al huérfano, que a las personas débiles se aprovechaban de las personas débiles y no le daban importancia. La religión verdadera se manifiesta en humildad y esa humildad se tiene que manifestar en buenas relaciones. Y por eso si yo en mi iglesia puedo defender la doctrina, pero no me puedo llevar bien con aquellos que piensan diferente a mí, entonces estoy en un verdadero problema. Estamos ahora, por ejemplo, con el tema de la ordenación de la mujer, de si hay que ordenarla o no. ¿Realmente será tan importante eso? Y quizás hay cosas muchísimo más importantes que no le estamos dando sentido. Pero como es algo periférico, lo hacemos algo importantísimo. Pero de otras cosas que son realmente importantes, no le hacemos caso. Ojalá fuéramos todos más humildes, ojalá estuviéramos todos más dispuestos a escuchar, ojalá que si hay dos posiciones diferentes podríamos sentarnos en la misma mesa para decir quizás yo no estoy totalmente con la razón y la otra persona diga quizás yo tampoco, vamos a orar al Señor para que el Dios nos muestre y quizás hay una nueva verdad que todavía no hemos descubierto. Pero estamos polarizados, peleándonos los unos a los otros porque al final termina siendo una guerra acerca de mí mismo. Al final termina siendo una guerra acerca de mi posición. Sería muy, muy fuerte para mi orgullo renunciar o reconocer que estoy equivocado. Y es por eso que las únicas personas que puedan llegar hasta el final, que perseveran al fin y serán salvos, son aquellos que puedan tener un espíritu humilde. Porque sabes que tú y yo somos pecadores y continuamente Dios va a tener que estar corrigiéndonos y continuamente vamos a tener que estar diciendo me equivoqué. Pero si tú no estás dispuesto a decir me equivoqué por toda tu preparación o por todo lo que sabes o por todo lo que... Entonces si no estás dispuesto a eso, a dar tan siquiera la posibilidad de que el otro tenga algo de razón, entonces va a llegar un momento que te vas a perder porque Dios siempre tiene la razón y tú nunca la tienes. Siempre hay algo que no sabes. Y Dios tiene que enseñarte. Y muchas veces Dios te enseña a través de los medios más sencillos. Porque dice que Dios levantó lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Y cuando tú te sientes sabio, quiere decir que Dios no te puede usar porque Dios solamente puede usar lo necio. Son las paradojas del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, Mateo 11, 28 al 30, versículos muy conocidos. 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y con esto ya para pasar al ritual, ¿de qué estás cargado y cansado tú? ¿Sabes qué es lo que más te carga y te cansa? ¿Qué es? Es tu orgullo. No hay batalla más grande, más desgastante que estar tratando de ganar algo. Si en nuestros matrimonios aprendiéramos esto y fuéramos todos los días a Jesús, cargados y cansados de nosotros mismos, y nos pusiéramos en el yugo de Cristo, qué bien que andarían nuestros matrimonios. Si con nuestros hijos, en vez de estar tan pendiente, y eso yo también me lo predico a mí mismo, en vez de estar tan pendiente que se porten bien, estaría más pendiente en yo estar ante el yugo de Cristo y mostrarle a ellos lo que es mansedumbre y mostrarle a ellos lo que es humildad. Mis palabras tendrían muchísimo más sentido que lo que la tienen ahora cuando yo quiero que se porten bien. Porque a veces queremos que se porten bien nuestros hijos por causa nuestra, no por causa de ellos. Es por la imagen que proyectamos. Es porque queremos ser una vidriera para los demás. Estamos más preocupados en nosotros que en ellos. Y es por eso que queremos que se porten bien. Venid a mí, dice Jesús. Si estáis cargados y cansados, yo os haré descansar.
en la iglesia si en vez de discutir tanto, escucháramos más y nos rindiéramos y creyéramos en el poder del Espíritu Santo? Y en vez de tratar de ganar una pelea teológica, estaríamos dispuestos a decir quizás, como decía al principio, no estamos todos bien, busquemos al Señor, porque el Espíritu es poderoso para llevarnos a todos a toda verdad. Estaríamos todos quizás mucho más adelante de lo que estamos. Posiblemente Cristo ya hubiera venido. Lo único que Dios está esperando de su iglesia es que la iglesia sea un pueblo humilde. Y Jesús vino a mostrarnos que no lo somos. Y entonces hoy quiere Jesús que si tú quieres realmente experimentar la humildad de Él, comiences haciendo el ritual de lavarle los pies a alguien. Puede ser a tu esposa, puede ser a la persona, pero esto es un símbolo. No te confundas, no porque lavaste los pies de alguien eres humilde. No hagas como las joyas. Tú si vas a lavarle los pies a alguien es porque vas a tomar la decisión de renunciar a ti mismo y dejar que Jesús viva en ti. Vas a tratar de, si vas a lavarle los pies a alguien, es tomar la decisión de que cuando viene un enemigo, en vez de tratarlo como a ti te parece que se merece que lo trates, vas a tratarlo como Jesús lo haría. Y a ese enemigo no vas a ir y decirle, te perdono porque soy cristiano, porque ya cuando tú dices, te perdono porque soy cristiano, ya quiere decir que entonces fallaste. No lo perdonaste nada. Simplemente estás queriendo demostrarle que eres mejor que él. Entonces quédate callado, habla menos. Vive. No parezcas, sé. Y para ser, Jesús necesita ser. Tú no puedes. Tú tienes que renunciar a ti mismo. Hermanos, esta es una iglesia muy linda. Es una iglesia que Dios ha elegido. Pero es una iglesia que va a seguir creciendo mientras el amor siga creciendo y la humildad siga creciendo. Mientras eso no crezca aquí, esta iglesia no tiene futuro. Y la humildad no se la busca, es a Cristo a quien se busca. Es Cristo viviendo en nosotros. Y por eso, entonces, los invito, todos los que quieran participar, pueden ser visitas, no están obligados tampoco, y no quiere decir que el que no participe está condenado, pero toda persona que quiera participar puede hacerlo. Esto es una Santa Cena abierta, se llama Santa Cena, pero es un ritual abierto. Jesús lo instauró hace 2000 años. Y los cristianos lo hemos venido celebrando hace 2000 años. Y por eso este ritual nos conecta con Jesús, con su fundador. Pero Él quiere entonces que con este ritual nosotros tomemos la decisión de ser como Él, de dejarlo vivir en nosotros. Vamos a terminar cantando Amor, Amor. ¿Les parece? Y nos vamos entonces para los diáconos. Simplemente una pregunta. Vamos a estar todos juntos en el Fellowship Hall, todos juntos. El que quiere hacerlo con su esposa, lo hace con su esposo. Si la quiere hacer con sus hijos y si tiene un compañero, lo hace con su compañero. Vamos a cantar Amor, Amor. Amor, 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 amor. Es el Evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. De vuelta. Amor, 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 amor. Es el Evangelio en una palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor. Dios es amor. Querido Jesús, tú eres amor. Nosotros no. Ahora vamos a ir a participar del rito de la humildad. Y queremos rendirnos a ti para que tú vivas en nosotros. Reconocemos que hemos fallado, pero tú estás aquí porque sabes que somos polvo
Y queremos renovar nuestro voto de amarte y queremos demostrar ese amor a ti, amando a los que nos rodean y a todas las personas. Hazlo en nosotros. Gracias por contestar esta oración. En tu nombre la pedimos. Amén. Podemos retirarnos y entonces los que decidieron